Cristianos. ¿Ese nombre es suficiente? Para muchos seguidores de Jesucristo, el nombre cristiano no es suficiente para identificarlos como seguidores de Jesucristo. Muchos eruditos de la Biblia y de la historia de las religiones han enseñado por siglos que el nombre cristianos lo dieron los enemigos del cristianismo. Han enseñado que es un nombre despectivo dado a manera de burla por los incrédulos, por los paganos. Por eso, no es sorpresivo entonces que para el siglo XXI existan cientos de grupos religiosos que se consideran seguidores de Jesucristo, pero que tienen su propia denominación autoimpuesta, ¿o no? Algunos han buscado en la Biblia un nombre que justifique su agrupación. Vea la nota número 1 al final de este artículo. Aquí tenemos algunos ejemplos de los diferentes nombres que se han dado las agrupaciones religiosas: católico, testigo de Jehová, adventista, iglesia anglicana, bautistas, presbiterianas, mormones, pentecostales, luz del mundo, y la lista de nombres que se han dado buscando en la Biblia justificar su agrupación sigue. ¿Quién le puso el nombre cristianos a los seguidores de Jesucristo? ¿Qué dice la Biblia? Por favor, le sugiero, abra su Biblia en Hechos capítulo 11, versículo 25 al 26 y leamos. Entonces él se fue a Tarso a buscar con detenimiento a Saulo, y al hallarlo lo trajo a Antioquía. Así sucedió que por un año entero se reunieron con ellos en la congregación y enseñaron a una muchedumbre bastante grande. Y fue primero en Antioquía, donde a los discípulos, por providencia divina, se les llamó cristianos. Traducción Nuevo Mundo. Ahora leamos la traducción en lenguaje actual, 2002. El mismo texto, Hechos 11, 25 al 26. De allí, Bernabé se fue a la ciudad de Tarso para buscar a Saulo. Cuando lo encontró, lo llevó a Antioquía. Allí estuvieron un año, con toda la gente de la iglesia, y enseñaron a muchas personas. Fue allí, en Antioquía, donde por primera vez la gente comenzó a llamar cristianos a los seguidores de Jesús. Como hemos leído, por providencia divina, en Antioquía, por primera vez, la gente comenzó a llamar cristianos a los seguidores de Jesús. Es obvio que Dios dio a Pablo y Bernabé esta revelación, porque eran sus siervos. Así, la gente de Antioquía los llamaría cristianos, una designación muy apropiada. Y ese nombre no lo dio la gente pagana de Antioquía. Jehová Dios no usaría como profetas a gente que no lo reconocía como Dios, ni aceptaba a Jesús como el Mesías. El privilegio de recibir revelaciones de Dios solo lo tienen los profetas de Dios. Compare con Deuteronomio 29, 29. Es a sus siervos los profetas que Jehová Dios usa para revelar sus decisiones. Amós 3:7. A continuación vamos a leer estos dos pasajes de la Biblia. Primero leamos Deuteronomio capítulo 29, versículo 29. Las cosas ocultas pertenecen a Jehová nuestro Dios, pero las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos hasta tiempo indefinido, para que pongamos por obra todas las palabras de esta ley. Leamos el otro texto, Amós capítulo 3 y versículo 7. Porque el Señor soberano Jehová no hará ni una cosa a no ser que haya revelado su asunto confidencial a sus siervos los profetas. Por lo tanto, fue Dios mismo quien dio a los seguidores de su Hijo el nombre cristianos. ¿Debemos añadirle o quitarle algo a ese nombre? Gracias a Dios por tener ese nombre. Eso fue lo que dijo el apóstol Pedro en la primera carta de Pedro, capítulo 4 y versículo 16.
Leamos este pasaje en diferentes traducciones. La traducción del lenguaje actual, 2002, dice: pero si sufre por ser cristiano, no tiene por qué avergonzarse, sino que más bien debe dar gracias a Dios por llevar ese nombre. La traducción Dios habla hoy. Pero si sufre por ser cristiano, no debe avergonzarse, sino alabar a Dios por llevar ese nombre. La nueva traducción viviente dice: en cambio, no es nada vergonzoso sufrir por ser cristiano. Alaben a Dios por el privilegio de que los llamen por el nombre de Cristo. La nueva versión internacional. Pero si alguien sufre por ser cristiano, que no se avergüence, sino que alabe a Dios por llevar el nombre de Cristo. Ahora la traducción del Nuevo Mundo. Pero si sufre como cristiano, no se avergüence, sino que siga glorificando a Dios en este nombre. Así es, el apóstol Pedro tiene razón. Se glorifica a Dios llevando el nombre de su Hijo Cristo, Jesús. El apóstol Pedro y el apóstol Juan, sin duda, recordaban las palabras de Jesús cuando les decía en Juan 5, 22 y 23. Porque el Padre no juzga a nadie, sino que ha encargado todo el juicio al Hijo, para que todos honren al Hijo, así como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Un grave error. El clero cometió un grave error al enseñar que el nombre cristianos no los identificaban correctamente. El escoger nombres apropiados para su agrupación religiosa ha contribuido en gran medida a la gran confusión religiosa entre los que se dicen seguidores de Jesucristo. Para el siglo XXI, el enorme número de agrupaciones religiosas con sus nombres apropiados son parte de la misteriosa mujer Babilonia la Grande. Algunas de estas agrupaciones religiosas se sienten orgullosas y seguras con sus nombres, pero todos esos nombres no son otra cosa que esfuerzos humanos por justificar su agrupación. Dios no les ha dado esos nombres. Los verdaderos seguidores de Jesucristo no han repudiado ese hermoso nombre, cristianos. Recuerdan las palabras del apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 4, versículo 19. Amados, no estén perplejos a causa del incendio entre ustedes, que les está sucediendo como prueba, como si algo extraño les sobreviniera. Al contrario, sigan regocijándose por cuanto son partícipes de los sufrimientos del Cristo, para que también, durante la revelación de su gloria, se regocijen y se llenen de gran gozo. Si a ustedes los están vituperando por el nombre de Cristo, son felices, porque el Espíritu de gloria, sí, el Espíritu de Dios descansa sobre ustedes. Sin embargo, que ninguno de ustedes sufra como asesino o ladrón o malhechor o como entremetido en asuntos ajenos. Pero si sufre como cristiano, no se avergüence, sino siga glorificando a Dios en este nombre, porque es el tiempo señalado para que el juicio comience con la casa de Dios. Ahora bien, si comienza con nosotros, ¿cuál será el fin de los que no son obedientes a las buenas nuevas de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿dónde aparecerán el impío y el pecador? Así pues también los que están sufriendo en armonía con la voluntad de Dios, sigan encomendando sus almas a un fiel Creador mientras están haciendo el bien. Consecuencias de un grave error. El haber adoptado un nombre diferente al de cristianos ha tenido consecuencias funestas para las agrupaciones en conjunto
y para sus miembros individuales. Veamos algunas. 1. El grupo trata de ser fiel al nombre que han adoptado, sea que la organización esté haciendo bien o mal, se hacen leales a la organización en vez de a Cristo y sus enseñanzas. Se hacen seguidores de hombres. Están pasando por alto la clara advertencia de Jesús en Mateo capítulo 23 y versículo 8 que dice: mas ustedes no se han llamado rabí, porque uno solo es su maestro, mientras que todos ustedes son hermanos. Ahora el versículo 10. Tampoco se han llamados caudillos, porque su caudillo es uno, el Cristo. La directiva del grupo define el credo a seguir y obliga a sus miembros a creer el dogma, pasando por alto la conciencia individual, y de esa manera se convierten en amos en vez de ser colaboradores de sus hermanos. Le invito a tomar la Biblia y leer la segunda carta a los Corintios, capítulo 1 y versículo 24. Aquí dice: no que seamos nosotros amos sobre la fe de ustedes, sino que somos colaboradores para su gozo, porque es por su fe que están firmes. Ahora busquemos la primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 5 al 9. Aquí dice: pues ¿qué es Apolos? Sí, ¿qué es Pablo? Ministros mediante los cuales ustedes llegaron a ser creyentes, así como el Señor se lo concedió a cada uno. Yo planté, Apolos regó, pero Dios siguió haciéndolo crecer. De modo que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que lo hace crecer. Ahora bien, el que planta y el que riega, uno son, pero cada persona recibirá su propio galardón según su propia labor, porque somos colaboradores de Dios. Ustedes son campo de Dios bajo cultivo, edificio de Dios. Ahora más abajo leamos el versículo 17. Si alguien destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo, el cual son ustedes. Si buscamos el pasaje de 2 Corintios capítulo 3 y versículo 17, dice algo parecido. Ahora bien, Jehová es el Espíritu, y donde está el Espíritu de Jehová hay libertad. Punto 3. No permiten que los disidentes usen su libre albedrío al retirarse voluntariamente de la agrupación. Los tildan de orgullosos, rebeldes, herejes, apóstatas. Tratan de atemorizarlos con sus credos y amenazas. Jesús no actuó de esa manera. Por favor, le invito a tomar la Biblia y leer el pasaje de Juan, capítulo 6, versículo 48 hasta el 70, donde Jesús tuvo una experiencia con los disidentes. Hubo algunas personas que no les gustó lo que Él les estaba enseñando. Él les estaba diciendo, por ejemplo, lo que dice en el versículo 48, yo soy el pan de la vida. Y cualquiera que coma de este pan y de este vino va a recibir la vida eterna. Por ejemplo, en el versículo 53 dice: muy verdaderamente les digo, a menos que coman la carne del Hijo del Hombre y beban su sangre, no tienen vida en ustedes. El que se alimenta de mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Esas palabras de Jesucristo resultó ser ofensiva para muchos de sus discípulos inclusive. Por lo tanto, dice el versículo 60, muchos de sus discípulos al oír esto dijeron: este discurso es ofensivo, ¿quién puede escucharlos? Así que se apartaron de Jesucristo y ya no estaban más con él. Pero Jesús no los censuró, más bien preguntó a sus discípulos:
No quieren irse ustedes también, ¿verdad? Así vemos cómo Jesús trató a los disidentes. Por supuesto, las diferentes organizaciones religiosas de hoy no están haciendo como Jesús hace. 4. El grupo no permite que el creyente lea o investigue la Biblia de modo independiente. La organización hace grandes esfuerzos por ajustar la mentalidad del creyente al credo de la agrupación. El apóstol Pablo no enseñó eso. Por favor, habla la Biblia en la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 12 y versículo 1 y 2. Leamos conmigo. Por consiguiente, les suplico, por las compasiones de Dios, hermanos, que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo, acepto a Dios, un servicio sagrado con su facultad de raciocinio, y cesen de amoldarse a este sistema de cosas. Más bien, transfórmense, rehaciendo su mente, para que prueben para ustedes mismos lo que es la buena y la acepta y la perfecta voluntad de Dios. Como se ve en este pasaje, el apóstol Pablo está estimulando a los cristianos, a los romanos, a que hagan una investigación personal para que puedan transformar sus propias mentes y se ajusten a la voluntad de Dios. Por supuesto, eso tendrán que hacerlo individualmente. En realidad es una investigación individual. Otro texto interesante es esto que está escrito en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 10 al 11, donde se pone a los de Berea como ejemplos de investigación. Vamos a leer este versículo 10 al 11. Dice así: inmediatamente de noche los hermanos enviaron a Pablo, así como a Silas, hacia Berea, y estos al llegar entraron en la sinagoga de los judíos. Ahora bien, esos eran de disposición más nobles que los de Tesalónica, porque recibieron la palabra con suma prontitud de ánimo, examinando con cuidado las escrituras diariamente en cuanto a si estas cosas eran así. Punto 5. La dirección de la Iglesia ha definido sus credos hace siglos y no permite que ningún miembro cuestione esos credos, a pesar que esos credos claramente están equivocados. Ese era el proceder de los fariseos y saduceos en el tiempo de Jesucristo. Por favor, compare esto con Mateo capítulo 9, versículos 10 y 11 y capítulo 15, versículo 1 y 2. Punto 6. Al proceder de la manera arriba explicada, se anula el poder del Espíritu Santo y de la palabra de Dios en el corazón del creyente. La persona espera que la organización investigue y le diga lo que se debe creer. El individuo pierde el interés en leer la Biblia y sacar sus propias conclusiones. Le invade un profundo sueño espiritual. Así se cumplen las palabras de Cristo en Revelación capítulo 3, versículo 1 al 3. Le invito a leer junto conmigo este pasaje. Dice aquí: y el ángel de la congregación que está en Sardis escribe: estas son las cosas que dice el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Conozco tus hechos, que tienes nombre de estar vivo, pero estás muerto. Hazte vigilante y fortalece las cosas restantes que están a punto de morir, porque no he hallado tus hechos plenamente ejecutados delante de mi Dios. Por lo tanto, continúa teniendo presente cómo has recibido y cómo oíste, y sigue guardándolo y arrepiéntete. Ciertamente, a menos que despiertes, vendré como ladrón, y no sabrás de ningún modo a qué hora vendré sobre ti. Cristianos del siglo XXI. Las anteriores observaciones
No quiere decir que para el siglo XXI no existen verdaderos seguidores de Cristo. Hoy hay muchas personas que se han dado cuenta de esta triste situación y se han apartado de las organizaciones dominadas por un clero y sus dogmas divisivos. Están formando pequeños grupos de lectura de la Biblia en sus propias casas. Reconocen que donde están dos o tres reunidos en el nombre de Jesucristo, ahí se hace presente el único Maestro, el Señor Jesucristo. Compare con Mateo capítulo 18, versículo 20 y Mateo capítulo 28, versículo 20. Por favor, lea la nota número 2 al fin de este artículo. Nota número 1. Entre las agrupaciones religiosas que han buscado en la Biblia un nombre apropiado, daremos 3 como ejemplos de esta práctica. La Iglesia, la luz del mundo. Compare con Mateo capítulo 5, versículo 14 y con 1 Timoteo capítulo 3 y versículo 15. Los testigos de Jehová. Compare con Isaías capítulo 43 y versículo 10 y Apocalipsis o Revelación capítulo 1 y versículo 5. La Iglesia, Dios es amor. Compare con 1 Juan capítulo 4 y versículo 8. Como hemos explicado, estos nombres solo son esfuerzos humanos para justificar el grupo. Dios no les ha dado esos nombres. Nota número 2. Si usted desea leer la Biblia con otras personas, parientes, amigos o cualquier persona que tenga su mismo interés, hacemos las siguientes sugerencias. Invite a otras personas a leer la Biblia junto con usted, parientes, amigos o cualquier persona que muestre ese interés. Dígales dónde se reunirán, el día y la hora. Punto 4. Señale que solo será por 1 hora. Punto 5. Al comenzar, escojan uno del grupo para que sirva de presidente para esa oportunidad. En la siguiente reunión se escogerá otro varón para presidir si lo hubiera. Punto 6. Lean la Biblia desde Mateo capítulo por capítulo. El presidente pedirá que un varón haga la oración. Además dirá si alguien del grupo desea leer. El número del capítulo leído dependerá del tiempo. Punto 7. Que una sola persona lea un capítulo completo. Al fin de cada capítulo, el presidente pedirá algún comentario de los presentes. Los presentes deben sentirse libres para comentar, efectuar preguntas sobre lo leído, algo que no entienden o algo que los impresionó. Si hay preguntas que no saben las respuestas, todos investigarán las respuestas durante esa semana. Punto 9. Al terminar la hora, el presidente pedirá que alguien haga la oración final. Que Dios lo bendiga en sus esfuerzos por establecer una relación con su Padre Jehová y con su Señor Jesucristo.